Nombre, Ailén Perines, profesión, profesora. tu lugar favorito, Samualto, que es un pueblo del norte de Chile. tu canción preferida, Cosas de la vida, de Eros Ramazzotti. tu mejor hábito, La lectura. una cosa que estás aprendiendo, Portugués. un libro que recomiendes Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. y una frase que te inspire o te defina. Siempre para adelante. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En esta ocasión tenemos como invitada a Ailén Perines, investigadora y docente, directora del Máster Universitario de Investigación en Educación y responsable de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Internacional de Valencia. Esta entrevista es la primera que presento dentro de la colección de Investigar en Educación desde cero, con la que pretendo crear puentes entre la investigación educativa y la práctica profesional. En la primera entrega te recuerdo que hablamos sobre el papel de la investigación, el método científico y las diferencias entre investigar en ciencias sociales y ciencias naturales. Y por cierto, si quieres profundizar más sobre esta última cuestión y la concepción dominante del concepto de ciencia, que posiblemente tanto nos perjudica en educación, te recomiendo un artículo de blog de Manuel Fernández titulado La idea menos científica de ciencia. En las notas del episodio tienes los enlaces de este artículo y la sección de la colección de Investigar en Educación desde cero. En la entrevista con Ailén analizamos de manera crítica la actual situación de crisis entre la investigación educativa y la práctica docente. Hablamos sobre el propósito de la investigación educativa, sobre qué se investiga, si son útiles los temas de investigación, a quién está beneficiando realmente, las dificultades que los docentes no universitarios tienen para interpretar lo que dice la investigación y otras causas de la citada crisis. Pero no nos quedamos con los problemas solamente, sino que también vemos un amplio abanico de recomendaciones aprovechando los resultados de los estudios realizados por Ailén en esta temática. Y antes de dar paso a la entrevista, te recuerdo que si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a quien tú consideres que le puede ser de utilidad. Recuerda que puedes seguir las novedades desde la newsletter o el canal de Telegram de EduHacking. En ambos canales de comunicación comparto contenido antes que en otros espacios. Por ejemplo, en breve enviaré desde la newsletter un dossier con la información clave sobre el curso sobre pensamiento computacional, inteligencia artificial y robótica en la educación que de manera semipresencial celebraremos desde la Universidad de Murcia. Te dejo los enlaces al canal de Telegram y a la newsletter en las notas del episodio. Y ahora sí, espero que disfrutes y aprendas con Ailén Perines. Muy buenas, Ailén, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y tratar uno de los temas que subyace gran parte del trabajo que hago en el podcast de EduHacking. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues en primer lugar, y para empezar así bien fuerte en la entrevista, según lo que tú has investigado, tu experiencia como investigadora, ¿cuáles deberían ser los propósitos de la investigación educativa? Bueno, los propósitos de la investigación educativa deberían ser dos. El primero es la producción de conocimiento que aporte al ámbito educativo y la segunda es la contribución a que los procesos educativos mejoren o evolucionen. Históricamente, bueno, lo vamos a ir abordando, pero pareciera que el primer objetivo o el primer propósito fuera el más importante, el de la producción de conocimiento, lo cual está bien, es importante que entreguemos a la comunidad científica hallazgos de investigación que aporten a que ese corpus aumente. Sin embargo, es muy importante también que lo que se produce sea de utilidad para que la educación
mejore en todos los sentidos, desde la educación infantil a la educación superior, la educación formal, la educación no formal, o sea, debiese ayudar a contribuir, perdón, a que eso mejore. Hay muchas carencias a la hora de hacer investigación, a la hora de compartirla, a la hora de saber su utilidad y seguro que en la entrevista poco a poco vamos a ir viendo las causas de esa muralla, ¿no?, invisible entre lo que se hace en la investigación, probablemente mucho desde la universidad, y lo que luego la importancia que se le da, por ejemplo, en las escuelas. Pero antes de entrar en esa cuestión, actualmente, ¿sobre qué se está publicando y sobre qué se investigan? ¿Qué temáticas son? Y si son útiles y a quién está beneficiando. Mira, se publica sobre todo tipo de tema que pueda estar relacionado con la educación. Se publica sobre gestión, sobre evaluación, sobre innovación, sobre género, sobre inclusión, sobre necesidades educativas especiales. Se publica sobre rendimiento académico. Ahora, si lo vemos un poco en la actualidad, los últimos 5 años, incluso desde la pandemia de COVID-19, se ha incrementado muchísimo la publicación relacionada con lo que es el contexto de las competencias digitales docentes, la manera de relacionarnos de la virtualidad, la educación híbrida, como que es la inteligencia artificial actualmente, como que hay un auge de, por ejemplo, los números monográficos de revistas de investigación educativa están apuntando muchísimo hacia esas temáticas. Pero si tú te metes a una revista de investigación, la verdad es que las temáticas son diversísimas, o sea, hay de muchísimo. Ahora, ¿a quién está beneficiando? Es una pregunta sobre la cual yo tengo una opinión muy, muy crítica. No sé qué quieran opinar los que van a escuchar. La verdad es que yo creo que está beneficiándonos a nosotros, a los investigadores e investigadoras, porque nosotros necesitamos tener un currículum que nos avale nuestro trabajo, necesitamos acreditarnos en lo que es al menos España, existen las agencias, ¿verdad?, autonómicas y la NECA, y necesitamos también nosotros tener un trabajo estable, y necesitamos también cobrar, necesitamos también ascender jerárquicamente, y para ello tenemos que publicar en revistas indexadas, en revistas idealmente en JCR, en Web of Science, en Scopus. Sin embargo, nos estamos beneficiando nosotros porque lo publicamos, un artículo, por ejemplo, nos cita otro compañero y esa cita incrementa, ¿verdad?, la relevancia de ese trabajo, pero a los agentes educativos, con agentes me refiero, escuelas, profesorado, directivos, no es que les beneficie demasiado lo que nosotros estamos haciendo. Sí que se ha avanzado, se están construyendo algunos puentes más, digamos, que incrementan la comunicación, universidad, investigadores, centro de investigación con las escuelas, pero la realidad es que nos está beneficiando mucho a nosotros como corpus académico, más que a la sociedad en su conjunto y a los agentes educativos involucrados en las aulas, donde están nuestros hijos y los niños del futuro. Yo comparto esa autocrítica y yo creo que es un primer paso, ver como investigadores desde la universidad, pues realmente en qué estamos focalizando y realmente luego qué hacemos con esos resultados y cómo llega, ¿no? Cómo llega esa transferencia. Pero luego también, de otro lado, vamos a fijarnos en los docentes, aunque la investigación educativa hay que recordar que no solamente está enfocada para la escuela, sino que hay más sectores que se benefician. Pero sí que, por acotar el terreno en esta entrevista, si te parece, pues vamos a centrarnos en los docentes de cualquier etapa educativa, universitaria y no universitaria, ¿vale? Sí. Entonces, sí que en tus publicaciones también comentas como ese dilema, ¿no?, que hay entre la motivación que tienen los investigadores, que tú has comentado, y que necesitan para su carrera profesional, para acceder y luego promocionar, y luego, de otro lado, esa necesidad de los docentes por encontrar soluciones rápidas en su práctica diaria. Vamos a profundizar un poquito más en ese dilema con la intención de buscar puentes. Nosotros en la escuela, tengo yo también experiencia en colegio, bueno, en Chile que le llaman colegio a los institutos, ¿vale? Yo trabajé varios años en los colegios o institutos, como se llama acá, y también colegio, porque colegio, instituto a veces me enredo. La prioridad siempre va a estar puesta en situaciones concretas que aquejan el día a día de un profesor o profesora que está en su aula con sus chicos. ¿Qué problemas pueden ocurrir? Por ejemplo, tiene una alta tasa de migración, por ejemplo.
donde hay distintos idiomas, ¿no? En su clase. Hay niños que vienen de China, hay niños que vienen de Estados Unidos, hay niños que vienen de Rusia, por todo el contexto que estamos viviendo, o de Ucrania, etcétera. Y ese problema le está quejando porque en sus clases sucede que no puede avanzar mucho porque está hablando en español. Y ese problema le aqueja. ¿Cuál es la manera que puede buscar una solución? La literatura indica que el profesorado se apoya principalmente en la experiencia y en algunos recursos digitales que encuentra en la web, de los cuales puede tirar un blog, un PPT, un comentario, y lo conversa en la sala de profesores con el claustro, lo conversa con la directora, y de esa manera se buscan estrategias que posiblemente sean efectivas y funcionen, y lo soluciona. Ahora, la investigación en educación, como produce nuevos conocimientos, no siempre va a estar enfocada a la solución concreta de ese problema. Ahora, hay mucha literatura sobre migración. Sin embargo, el formato, el lenguaje, la extensión, por supuesto que incrementan esta distancia, porque si el profesor está buscando una solución concreta, con su carga horaria, con el estrés que implica la docencia, la educación, ¿tú crees que va a leer un artículo de 20 páginas? Y no se trata de subestimar al profesor, que es un profesional y una persona muy capaz de acercarse a un texto. Sin embargo, tampoco el formato y la manera en que está comunicado le va a permitir acercarse. Ahora, ¿qué se puede hacer? Una propuesta interesante que está en la literatura y que yo también la defiendo, digamos, es que los centros de investigación, los grupos de investigación, las personas investigadoras debiésemos comunicar lo que hemos encontrado, nuestros hallazgos, no solo en formato paper. Pero claro, también eso implica para nosotros un tiempo y una energía que invertir. Podemos hacer podcasts breves, por ejemplo. Mira, los resultados de esta investigación, bla, 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 se difunden en redes sociales. Se puede hacer un póster sencillo, práctico, que se envía vía WhatsApp incluso. O sea, podemos intentar, no sé si la palabra es bajar, sí, puede ser bajar, aterrizar lo que hemos logrado, que hemos publicado en una revista que tal vez nadie nos va a leer, porque eso es una realidad, y podamos comunicar esto, porque puede que ese profesor sí que les sirva, que nuestros resultados han mostrado que para mejorar esta situación con los niños migrantes, un primer paso es la alfabetización en español y que el primer mes se tiene que enfocar en ello. Y para ello tal vez ese centro tiene que hacer un esfuerzo, contratar una profesora de español, porque si no el profesor se va a seguir atrasando. Me lo estoy inventando, pero puede que la literatura entregue esas evidencias y que sean de utilidad para ese problema. Pero existe esta brecha, como te digo, de los factores que te acabo de mencionar. Y algo que, no sé si puedo seguir o me querías preguntar algo. Adelante, adelante. Y algo que también influye mucho, también lo conversábamos el otro día cuando nos pusimos de acuerdo para esta entrevista, es la formación que ha tenido el profesor, tanto en la formación inicial, cuando estaba en la universidad, como en la formación permanente. La verdad es que la formación inicial a mí me empezó a apasionar bastante. Por el año 2018 empecé a estudiar lo que pasaba allí, porque la tesis doctoral, que fue donde yo abordé este tema hace ya 7 años, una de las principales conclusiones a las que llegamos en la tesis era esa, o sea, que el profesorado en la universidad tenía poco acceso a la investigación y además un acceso muy abstracto, por ejemplo, metodología de la investigación como asignatura en el cuarto año, por ejemplo, o en el tercer año, o incluso en el segundo año, que yo he dado clase en alguna universidad donde dan metodología en el segundo año, y claro, es todo. Y luego tienen que hacer el TFG, al menos en España, el trabajo desintegrado, donde algunos estudiantes sí hacen una investigación, otros hacen un proyecto de innovación, un proyecto de mejora y tal. Y ahí se va como perdiendo, perdiendo, perdiendo. Entonces, cuando el profesor está en el ejercicio de su profesión, si en la formación no ha tenido un contacto real, una participación, una manera concreta de manipular datos, de buscar problemas de investigación, de acercarse a la literatura científica en educación, por supuesto que en la profesión no lo va a hacer. O sea, a nosotros cuando somos niños, nuestros padres nos enseñan cosas. Y luego cuando somos adultos, esas enseñanzas permean en nuestra forma de ser. Lo mismo pasa en la educación. O sea, la formación tiene un rol esencial. Entonces, si el profesor no ha tenido esas experiencias en la universidad, o sea, en los trabajos que yo he realizado, cuando hemos entrevistado a profesores en ejercicio, hay muchos que dicen, mira, yo vi alguna cosa
me enseñaron algunas cosas en metodología de la investigación, otros dicen, algunos profesores ya con más experiencias que hicieron el CAP, ¿te acuerdas que existía acá en España? O sea, ahí nada. Y luego cuando ya tenían que, digamos, sacar la secundaria a través del máster de secundaria y esas cosas, mejora un poco, pero la investigación en la formación inicial del profesorado está un tanto invisibilizada, lo dice la literatura internacional. Y la formación permanente, cuando el profesorado va a un curso, va a un taller, también está enfocado un poco en cosas muy concretas. Y para esas cosas concretas también se puede usar la investigación. Pero eso implica que las administraciones que ofrecen los cursos de formación o en un centro privado, tal vez la empresa que contratan, tiene que tener también este chip, tiene que tener esta mirada de utilidad sobre la investigación. Es cierto que con el modelo actual, pues que un docente con el tiempo que puede tener en su estancia en el centro, pues va a ser muy complicado que efectivamente se lea un artículo científico. Pero yo aquí siempre, y eso es normal, y hay que entenderlo, y sería uno de los cambios, ¿no? Que hay que establecer, el valorar más el trabajo de investigación, el dejar espacio para que estos docentes en su tiempo de trabajo puedan leer esos trabajos. Dejando eso aparte y entendiendo que el tiempo va a ser una variable fundamental en todo este asunto, creo que has tocado la clave, que es la formación inicial. Algo está pasando ahí, como tú comentabas, para que seamos una de las profesiones, los docentes, que no vemos el valor de la investigación. Entonces, una vez que el docente ya se ha formado y está trabajando, hacerle ver el valor que tiene la investigación ya se convierte en una gran batalla, ¿no? Porque al final no ha visto esa importancia. Sin embargo, en otras titulaciones, pues en psicología, en medicina, esos profesionales sí saben que tienen que acceder directamente a las fuentes para tomar decisiones luego en su trabajo. Entonces yo siempre digo, oye, ostras, ¿y por qué los docentes somos diferentes en ese sentido? Cuando analizas, por ejemplo en psicología, vemos que los propios manuales de cada asignatura prácticamente se arranca con la importancia de la evidencia científica, y esto es algo que se machaca mucho. Y yo creo que en la formación inicial de los docentes, salvo las asignaturas que son específicas de ese tema, en el resto casi pasan desapercibidas, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente hay un punto de mejora que luego en la formación permanente es complicado de solucionar, probablemente. Y este problema, esta desconexión entre la investigación educativa y la práctica docente, ¿de dónde viene? ¿Es reciente o tiene algunos años? Mira, la literatura lo empezó a evidenciar desde los años 90, específicamente en el año 93 y luego en el año 96. Hubo dos trabajos emblemáticos que pusieron este tema en la palestra, el primero en Estados Unidos y el otro en Reino Unido. De hecho, el de Reino Unido, el autor en una conferencia dijo algo relacionado con lo que tú acabas de mencionar. Dijo, a diferencia de la medicina, la educación no es una profesión basada en evidencia. Y eso generó un revuelo, crítica, algunos autores le respondieron. Mira, una cosa increíble. Y en Estados Unidos, el otro autor señaló que la educación no era una profesión basada en evidencia. Y ese señor, el estadounidense, era un prestigioso investigador, presidente de la Asociación de Investigadores. O sea, es como que le criticó a su propio gremio. Entonces, eso levantó mucho polvo y de ahí comenzó a surgir literatura al respecto, más o menos por esa época. Y piensa que han pasado 30 años y parece que seguimos igual. O sea, habremos mejorado en algunos ámbitos, pero la verdad es que tú has mencionado un tema esencial, que es este de que pareciera que nuestra profesión no tiene la misma importancia. Y de hecho, esto acrecienta una línea de investigación que yo personalmente no la investigo, pero me parece muy interesante, que es la de los neuromitos. Entonces, el profesorado en ejercicio a veces se aferra a neuromitos que existen, por ejemplo, no sé, que el cerebro de los niños es distinto al de, de las niñas, que las niñas pueden jugar a esto, los niños no, cosas que de repente se instalan o que ocupamos el 10% del cerebro o que no sé, los estilos de aprendizaje mejoran el aprendizaje, que son cosas que la literatura ha ido derribando, pero que se instalan en el profesorado, producto también de esta falta de, de sensibilización tal vez con lo que es la investigación y considerarla una fuente de información para mejorar nuestra práctica. Creo que
cuando he entrevistado, a mí me gusta mucho la investigación cualitativa o mixta, o sea, cuando hago un cuestionario me gusta complementarlo con focus group, entrevistas, porque eso entrega otra cosa. A veces los cuestionarios te entregan que unos índices altísimos en una escala Likert y luego los entrevistas y es como que no es tan así parece. Entonces, cuando conversas surgen otros temas o profundizas lo que te entrega un instrumento cuantitativo. Y cuando lo he hecho, estudiantes, futuros maestros, algunos me han indicado que las asignaturas de la universidad les muestran la investigación como algo excesivamente teórico. Entonces, por ejemplo, y también, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Que es otro tema, el formador, el profesor. Nosotros también tenemos un rol fundamental, porque si tú logras entusiasmar al estudiante con la indagación, con la investigación, con la búsqueda de problemas, ocupas metodologías activas, les permites a ellos equivocarse, mostrarles, enseñarles, por supuesto que el alumno va a estar más entusiasmado. Sin embargo, en general, te lo digo, los estudios que yo he realizado es netamente algo muy peculiar, muy particular, no lo estoy generalizando a todos, pero que sí mencionan mucho eso, que han tenido clases muy aburridas, que les han mostrado manuales de investigación larguísimos, llenos de teoría del método científico, dos puntos. Metodología cualitativa significa esto, tú aprendérselo de memoria y decirlo en el examen. Entonces, dime tú, ¿quién se va a entusiasmar con eso? Si ya la formación inicial es difícil, el alumno a veces tiene estrés, que va a las prácticas, que hace el TFG, que tiene muchas asignaturas, qué sé yo. Imagínate, les muestras la investigación de esa manera. O sea, ¿a quién le va a interesar? Entonces, yo la verdad es que estoy súper obsesionada con la formación inicial. Yo creo que ahí hay algo súper, súper, súper importante. Yo, como te decía, soy un convencido. De hecho, en mi asignatura de tecnología educativa, una de las primeras cosas que hago es enseñarles a leer un artículo científico. ¿Vale? Enseñarles a dónde Excelente. están. Y sé que tienen una asignatura, pero es que creo que es labor de cada docente fomentar esa competencia investigadora, que creo que es una competencia Total, fundamental en la universidad. Yo doy clase a los futuros absolutamente. docentes de primaria. Yo siempre les digo que yo no les voy a decir cómo tienen que actuar con los niños de primaria. ¿Vale? Primero porque no soy maestro de Ujú. primaria, pero sí les puedo enseñar a investigar, sí les puedo dar los principios básicos de la tecnología educativa para que luego ellos, con un contexto, sepan diseñar esas actividades. Les puedo dar pautas como de diseñar actividades, Efectivamente. pero yo no les voy a decir exactamente lo que tienen que hacer porque a saber dentro de 5 años lo que tienen en clase. Entonces una receta hecha a día de hoy en varios años Ujú. ya no vale. Has tocado ahí dos temas que yo creo que detrás hay como un par de mitos, has dicho neuromitos, pero aquí también tenemos mitos, y es que parece que solamente investiga el profesor de universidad. Y parece que el profesor de universidad no es docente y también debe consumir investigación para su práctica docente. Y la segunda idea es que investigar es igual a teoría. ¿Vale? Y es un error porque precisamente mucha de esa teoría se basa en la práctica de docentes. Entonces es como no podemos criticar la teoría porque en gran medida se basa en la práctica real, ¿no? Por así decirlo, en las aulas. Si te parece, cuéntanos, antes lo has tocado, y van a ir saliendo más, seguramente más causas, ¿no? De esta crisis y propuestas Hay muchas, van a ir saliendo, lamentablemente. ¿vale? Pero también propuestas. Vamos a buscar visibilizar ese muro, pero también ir creando esos puentes, que al final es el objetivo de la entrevista. ¿Qué dificultades encuentran los docentes, especialmente no universitarios en general, para interpretar los resultados de las investigaciones? Como te dije anteriormente, creo que el formato de los artículos obedecen a la normativa propia de lo que son las publicaciones académicas. Entonces, como te decía, primero algunos están en inglés, que no todo el mundo lo maneja. Los JCR están prácticamente todos en inglés. Luego tenemos la extensión de los artículos y la parte metodológica. La parte metodológica, en la formación de grado, lo que se enseña es a nivel inicial. Entonces, luego coges un artículo y sucede que la parte metodológica de un artículo cuantitativo está lleno de tablas, figuras, unas cosas súper complejas. Entonces, dime tú qué interés va a tener una persona en leer eso. Por eso yo soy partidaria de que la investigación debe ser transmitida a través de distintos formatos. Ahora, construir esos formatos también implica trabajo, dedicación por parte del investigador, y eso tampoco está respaldado por las agencias evaluadoras de nuestro trabajo, porque cuando vemos la rúbrica, por ejemplo, de ANECA,
donde aparecen los puntajes que nos dan, al menos en mi área. Por supuesto que, bueno, hay un puntaje que te dan por transferencia, pero no es lo mismo que por publicaciones, es mucho menor. Entonces, ahí tú puedes mostrar evidencias de que hiciste transferencia, pero el puntaje que te van a dar tampoco es tan significativo en comparación a 2 JCR que nadie te va a leer. Entonces, si tuviésemos respaldado por las agencias evaluadoras y que se valorara más ese tipo de acciones, créeme que aumentarían y estaríamos todos pendientes de cómo transferir a centros educativos. Pero si no nos valoran eso en las rúbricas que nos evalúan nuestro trabajo, no hay tanto interés. Es una cosa más particular de cada persona, más genuina, más de los intereses personales o de esto que estamos hablando, de tener ganas de transmitir lo que hacemos. Y la verdad es que queda más disminuido a intenciones personales que a una lógica más institucional o nacional de transferir, ¿me entiendes? Es cierto que España ha impulsado proyectos de transferencia, se va mejorando el concepto como que está más ahora, no sé si decir de moda, pero que se está escuchando más, pero sí falta todavía que eso vaya en la línea. Bueno, ahora NECA va a entregar cambios, ¿verdad? Ha entregado cambios en la manera de evaluar, que van a comenzar en abril del 2024, y ya veremos, porque el papel da para mucho, ya veremos lo que pasa en la realidad cuando sigamos pasando los procesos acreditadores y que se valoren otras cosas, no solo la publicación. Porque así como estamos publicando, no nos leen los profesores, no nos leen los directivos de colegio, no nos leen los administradores de la administración pública. Incluso los ministros, el ministro de Educación, por ejemplo, que a veces tiran algunas iniciativas, cambian las leyes. Oye, hay que mirar la investigación, porque la investigación te está diciendo, mira, te voy a poner un ejemplo. En Chile, que es mi país natal, existe la jornada escolar completa. Bueno, aquí también, los que se quedan a comedor, ya sabes que en España es un poco así, los niños que se quedan a comedor se quedan, algunos se van a su casa a las 2 de la tarde, a no ser que haya jornada partida, como es el colegio de mis hijos, ¿no? Que se quedan en el comedor y luego continúan hasta las 4. Bueno, en Chile se implementó la jornada escolar completa, pero de una manera muy heavy de las asignaturas que son por la tarde. O sea, después de comer, el alumno tiene matemática, tiene lenguaje, hay una cosa, yo cuando trabajaba en centros, viví eso en carne propia con mis alumnos. Yo daba lengua y a veces tenía que dar lengua a las 2 de la tarde. Dime tú, ¿qué pasaba? Era un fracaso. Y la literatura ha demostrado en reiteradas ocasiones, porque esto comenzó en el año 99, imagínate, que es un fracaso la jornada escolar completa a nivel de aprendizajes. O sea, lo que pasa por las tardes disminuye muchísimo el rendimiento, el interés, hay altos índices de estrés en los alumnos de bachillerato, por ejemplo. Sin embargo, parece que los gobiernos, porque sea cual sea, de cuál lado da igual, no leen, no escuchan lo que entrega las evidencias. Ahora, también es cierto que para respaldar el trabajo de los padres se ha mantenido la jornada. Eso ha sido el argumento principal por parte de los gobiernos, ¿no? Que si quitan la jornada escolar completa, algunos padres no pueden ir a sus trabajos. Pero a nivel de aprendizaje es un fracaso y hay mucho estrés. Entonces, el gobierno ha intentado hacer cambios para que por las tardes solo haya asignaturas relacionadas que sean más recreativas, más artísticas, pero claro, eso a los colegios privados les da igual. Los públicos tal vez lo implementan porque el gobierno les dice que es así, ya está. Pero los privados que van a su bola hacen lo que quieren, ¿no? Porque lo importante es que los alumnos entren a la universidad con altos puntajes y tengan un ranking, una buena posición. Pero bueno, no sé si he respondido a tu Sí, pregunta. sí, 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 perfectamente. Mira, hay una cosa que yo no tengo clara, es decir, es que a nivel institucional está claro que tiene que haber un reconocimiento o al menos dejar un espacio, ¿vale? Y me voy a explicar mejor. No tengo claro que el hecho de que en los últimos años, desde ANECA, que es la agencia que evalúa, por así decirlo, la trayectoria de los profesores universitarios y la que nos dice si podemos optar o no a una plaza, no sé si esos cambios han mejorado lo que es la investigación. Es decir, el reconocer ciertos trabajos, no tengo claro que a veces mejore directamente el resultado. Por ejemplo, a mí el hacer este podcast a nivel institucional no me cuenta nada, absolutamente nada, no me da ningún beneficio, ¿vale? Pero a nivel de aprendizaje, a nivel de preparación de contenido para mis estudiantes y a nivel de poder contactar con otras personas, aprender de ellos, es brutal. Y ANECA no me lo reconoció ni me lo va a reconocer nunca, ¿vale? Entonces sí que creo que la investigación, a ver tú qué piensas, creo que hay una parte intrínseca
que debería estar dentro de cada docente independientemente del reconocimiento que tengamos. Y yo creo que está bien esperar esos cambios a nivel institucional, pero creo que atacar mejor esa parte intrínseca y que las personas se den cuenta de que la investigación te va a hacer mejorar como docente. Y no quiere decir que todo lo que hagas esté respaldado por investigaciones, que también tienen sus limitaciones, pero al menos tenerlo en cuenta. Y si hay que poner la clase, siempre me gusta poner este ejemplo porque me duele cuando lo veo en los horarios en primaria, pero si tienes que poner la clase de educación física, sabemos que a primera hora el impacto va a ser mayor en los niños y en las siguientes horas van a aprender mejor. Pues ostras, en la medida de lo posible, sé que puede haber un maestro para todos y no pueden dar todo a la vez la misma clase, pero ostras, hay algo un resultado de investigaciones que te van a apoyar. ¿Tú qué opinas de esto? De esta doble perspectiva de premiar, por decirlo claramente, o valor intrínseco. Yo creo que las dos son complementarias, porque, a ver, todos tenemos un poco en la cabeza lo del perrito de Pavlov, que nos dan una retribución por lo que hacemos. O sea, yo creo que existen todo orden de cosas y nos interesa que nos valoren también lo que hacemos. Pero esto que dices tú, una motivación intrínseca propia del investigador o del profesorado universitario, también va a depender de la formación que ha tenido. A ver, todos tenemos características personales, ¿no? Hay gente que es más motivada para ciertas acciones, otros para otras. Pero, por ejemplo, en los programas de máster y de doctorado, que ya me estoy poniendo en el caso del posgrado, ¿no? Porque hemos analizado ya lo que pasa en grado, también debiese haber una mirada respecto a la investigación vinculada a la utilidad que ésta tiene. Y esa utilidad, yo en todas las conferencias que doy, en todas las charlas, digo esto que te dije al principio, producir conocimiento y contribuir a la mejora. O sea, no es solo producir conocimiento. Entonces creo que falta esta mirada eh, más real de lo que tiene que hacer la investigación y no tan de producir, 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 que nos estamos leyendo entre nosotros y nos estamos citando nosotros. O sea, imagínate que los programas de doctorado, porque muchos de los profesores universitarios, no todos, pero la mayoría, tienen su doctorado, se han ganado su plaza a través de un concurso, ¿verdad? Eh, Hemos pasado por un doctorado. Qué interesante sería que los doctorados tuviésemos tal vez una rama pequeña centrada en cómo podemos divulgar, transferir en la investigación más allá de los artículos. Y en posgrado, yo ahora soy directora de un máster de investigación en educación que me apasiona, estoy contenta porque entre las asignaturas tenemos la investigación educativa en la escuela, tenemos transferencia, divulgación de la investigación. O sea, estoy entusiasmada porque el máster está poniendo su foco el primer semestre en todo lo que es más teórico, las metodologías, la parte más dura, y el segundo semestre tiene esto que te acabo de comentar. Y creo que es un máster específico en investigación, lo sé, pero en otros que tienen la asignatura de métodos o que tienen seminarios, o que tienen enfoques investigativos, por ejemplo, debiésemos también tener esta mirada, pero nosotros, los formadores, tenemos que estar sensibilizados con esa mirada. Entonces, no todos la van a tener. Si yo, a mí donde me invitan, voy para hablar de esto, porque creo que así voy sembrando algo en algunas personas. No en todos, pero sí que va quedando un poco de, oye, sí, mira, puede ser. Sí que hay cambios. Yo también soy optimista en esto y lo voy viendo. Por ejemplo, en mí mismo, ya como profesor de universidad, desde el principio, desde mi grupo de investigación, entendimos la importancia que es estar cerca de los centros educativos, por ejemplo, y hemos hecho un montón de proyectos e intentamos siempre acercarnos. También en un máster en el que estoy yo de tecnología educativa hay una asignatura que se llama difusión y transferencia de la investigación. Sí que, claro, y Fantástico. no es un máster que te permite luego entrar en un doctorado, pero no es un máster de investigación educativa propiamente dicho. Ujú. Y en ese sentido sí que se van viendo. Y luego por parte de los docentes, yo también lo percibo, que cada vez más vienen a la universidad diciendo, oye, yo hago esto, me gustaría saber si esto tiene un impacto, me gustaría saber si realmente esto está funcionando o no. Entonces sí que voy viendo por esas dos partes ese interés y quizá falte un poquito más ese apoyo institucional con promoción de convocatorias, que sí que las hay, pero muy rebuscadas y con muy poca financiación muchas veces, y yo creo que ahí falta fijar ese puente, pues el fomentar todavía más claramente. ¿Qué ideas? Has ido comentando cosas, pero ¿qué ideas podríamos dar? Imagínate que esta entrevista cae a alguien que está trabajando en la institución educativa y puede tomar decisiones en consejerías o en facultades. ¿Qué se podría hacer? Mira,
los líderes, me refiero a los directivos, decanos, jefe de departamento, debiesen instalar la investigación a nivel transversal a través de sugerencias concretas o algún programa concreto. Programa formando investigadores, por darte un ejemplo. Y ese programa tiene 3 acciones concretas, que en cada una de las asignaturas que tengamos que, como mínimo, llevar a cabo una metodología activa basada en investigación. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas. O sea, algo simple. Tampoco es que agobiemos al profesorado con algo muy complejo porque cada uno ya tiene estructurada su asignatura y le gusta su asignatura y le gusta como la tiene. Pero por supuesto que tenemos que ser flexibles a los cambios y las mejoras porque no podemos tener el mismo programa durante 20 años. Tenemos que ser capaces de mejorar. Yo entregaría esto de manera transversal, o sea, de manera de que en las metodologías docentes se viera la investigación, no en tu contenido, porque tú estás enseñando tu materia de tecnología y estás usando investigación. Lo mismo el profesor que enseña métodos de evaluación, por ejemplo, o el que enseña ciencias naturales, o el que enseña educación artística a los estudiantes de infantil. O sea, se puede hacer de manera transversal, pero eso necesita iniciativas concretas, no intenciones personales. Otra cosa que aquí no se ocupa mucho en España, pero en América Latina sí, es el fomento a los semilleros de investigación. ¿Vale? Los semilleros de investigación lo lidera un profesor de la universidad con estudiantes de grado, bueno, también pueden ser de posgrado, que tengan interés por la investigación. Entonces, como que tienes unos aprendices. En América Latina hay congresos, hay encuentros de semilleros de varios países. Fenomenal. Los estudiantes hacen investigación con la asesoría de un profesor. Aquí no se ocupa, pero allá está mucho. Otra forma de hacer esto es generando instancias en las facultades de académicas, por ejemplo, una conferencia, una charla, invitamos a José Luis Serrano, invitamos a los estudiantes, que no sean solo instancias para nosotros como académicos, como personas de la universidad. Yo creo que hacen falta mucho actividades abiertas al estudiantado donde vayan investigadores, se haga una mesa redonda con 3 investigadores, incluso congresos de investigación con estudiantes. Falta más, están muy cerrados estas instancias a nosotros. Entonces también esto aumenta la brecha que hemos comentado. Y las asignaturas, la verdad es que es un tema complejo porque los programas ya, bueno, es difícil que cambien, pero yo creo que con una asignatura solitaria de métodos de investigación es poco lo que se logra. O sea, si tú me dices, tienes en tus manos los programas, eres la ministra de Educación, ¿qué harías? Yo honestamente, de verdad, haría una asignatura en cada año. La primera, introductoria, tal vez en la segunda puedes hacer investigación-acción, centrada, la tercera puedes centrarla en proyectos de investigación, y en la cuarta ya en métodos de investigación más duros, ¿no? Porque el alumno va a hacer el TFG y va a estar más maduro. O sea, yo pienso que las asignaturas es fundamental. Y también el año en que se da la asignatura, que aquí en un congreso hubo mucha discrepancia cuando yo lo comenté, porque creo que a veces yo el año pasado la estuve dando métodos de investigación en una universidad aquí en la Comunidad de Madrid en segundo año, ¿vale? Me costó muchísimo, mucho, 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 a pesar de que intentaba hacerlo súper didáctico, súper, o sea, casi que llevaba un circo, pero los chicos se les hace todavía muy abstracto, se les hace todavía un poco lejano, ya, pero ¿para qué me va a servir si yo voy a ser maestro? Bueno, el programa también era un poco abstracto, hay que decirlo, y me lo entregaron hecho, tampoco le pude hacer cambio. Entonces, creo que también hay que darle una vuelta en qué momento lo insertamos. Si tenemos solo una, supongamos que en la mayoría, ¿cuándo la damos? ¿Será oportuno darla en primer año? ¿Será oportuno darla en segundo? ¿Me entiendes? Yo la haría en cuarto. Es mi opinión, puede que no todos estén de acuerdo conmigo. Pero si es que puedo tener una en cada año, eso para mí sería lo ideal. Bueno, como de sobra sabes, los planes de estudio de las universidades, eso es un tema que daría mucho, mucho juego y muchas veces se toman Olvídate. decisiones precisamente no basadas en resultados de investigación y en lo que más conviene al futuro profesional. Pero a mí siempre me gusta pensar y decir, bueno, ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y yo en este caso, pues por ejemplo, que tú has mencionado, pues intentar cuando hago una actividad con mis estudiantes justificar por qué hago esa actividad y de qué manera mejora su aprendizaje, ¿vale? Porque ellos mismos van a ver, en este caso en mí, un ejemplo de una persona que es docente en ese momento,
que utiliza los resultados de la investigación para diseñar su asignatura, ¿vale? Creo que es una manera Sí, gratis, por así decirlo, prácticamente, de enseñarles investigación. De una manera, no tema 1, método científico, tema 2, sí, paradigmas, sino con el ejemplo. Creo que nos falta mucho en la Facultad de totalmente. Educación predicar con ese ejemplo. ¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que también en las facultades habemos profesores como tú y como yo, y hay otros que están un poco en esta lógica del profesor universitario, del de escritorio, del despacho, un poco más abstracto. Oye, yo soy un investigador topísimo, o sea, estoy dando clase en grado, pero lo mío no es eso. Y está bien, es válido, ¿cierto? Que la docencia a veces nos agota, a veces estamos un poco cansados porque queremos dedicar más tiempo a la investigación. Estoy hablando de los que trabajamos en privada, que tenemos mucho menos tiempo para investigar, pero necesitamos profesores motivados que se den cuenta, que sean conscientes de que no podemos estar dándole la lata al alumno, tenemos que ser súper prácticos y además estamos con un alumno súper diferente al que nosotros fuimos. Entonces, tenemos que tratar en cualquier asignatura de trabajar la investigación. Y sabes que hay un concepto que también está muy, muy en boga en América Latina, que es el concepto de investigación formativa. Hay literatura al respecto, acá en Europa no mucho, la verdad, pero en América Latina hay un movimiento interesante. ¿Eh? Yo también estoy participando en alguna publicación, he participado en algún congreso, que el concepto de investigación formativa, su nombre lo dice, ¿no? Que formemos en investigación, pero a través de nuestra clase, con estrategias metodológicas y didácticas en nuestro escenario de clase, logrando que el estudiante participe, no que escuche solamente, un poco en la línea de lo que estamos conversando. Entonces, por ejemplo, ¿qué se sugiere en la investigación formativa? Que el alumno aprenda, por ejemplo, a redactar ensayos argumentativos. Cuando tú dices, escribe un ensayo sobre tal cosa, en las asignaturas más de letras, por ejemplo, el alumno va a argumentar, ¿no? Va a ir argumentando. Y en ese argumento debiese apoyarse la literatura. Por ejemplo, mostrarle al alumno que existe las bases de datos, que un poco yo también tengo una publicación que lo respaldo. Permitirle al alumno vivir en primera persona un proceso de investigación, que identifiquen problemas, que identifiquen objetivos y que lleven a cabo una investigación. Parece algo tan obvio, pero que parece que no es tan así a veces en la realidad, ¿no? Porque a veces lo enseñamos de manera muy teórica, incluso los TFG o los TFM a veces son de proyectos de investigación que se quedan en la teoría y que el alumno no lo logra aplicar. También es cierto que tenemos poco tiempo y a veces no da la vida y le dices al alumno, bueno, no pasa nada, hazlo teórico y no lo apliques. Pero te animo a darle una vuelta al concepto también a los auditores de investigación formativa, que hay literatura, es cierto que no es mucho del contexto europeo, pero sí que es un concepto muy, muy interesante. Muy bien, voy a curiosear sobre eso. Pensando ahora en los docentes no universitarios. Ujú. Has hablado de los líderes, ¿no? Y en un centro, pues el equipo directivo pues actúa o debe actuar como líder, ¿no? Desde esa posición, ¿qué cosas se podrían hacer sin esperar a que cambien la ley educativa, sin esperar a que nos recompense por hacer investigación a los docentes no universitarios? ¿Qué cosas podrían hacer? Porque hay también la burocracia. Entiendo que es un factor que está limitando, ¿no?, la posibilidad de liberar espacio. Hay un concepto que hablé con Claudio Nieto, que es la vía negativa de Taleb, que dice, bueno, antes de introducir un cambio, intenta reducir cosas negativas. Y la reducción de cosas negativas, ya, solamente con eso, podemos mejorar. ¿Cómo podemos, desde un equipo directivo, influir tanto en reducción de tareas, que no sirven para nada y lo sabemos, ¿vale? Y que se escriben informes y sabemos que nadie se los va a leer? ¿Qué se puede hacer ahí para liberar espacio? Que al final, espacio y sobrecarga mental, que yo creo que los docentes no universitarios están realmente, tienen esa situación muy complicada, Muy sí, muy, saturado, muy están muy saturados. saturados. Muchos, Sí, sí. a lo mejor en la entrevista estarán pensando, lo que estáis contando es que yo no lo puedo aplicar muy bien, pero es que no puedo. Total, yo no veo el colegio de mis hijos cuando converso con los profesores y les veo la cara y les veo la forma en que se expresan y la forma en que abordan algunos temas. Yo digo, esta persona está Claro, dile que saturada, se lea un artículo de investigación, no se va a leer en 20 años. no se lo Como va a leer. mucho, seguirá a alguien que divulgue sobre ese tema. Pero claro, Sí, ya está
Ya Ya está está filtrado. filtrado y no sabemos qué tan Y fidedigna es tú esa no sabes información también, porque va a estar por claro, y ahí no en sabes los redes. intereses de ese divulgador. Total. Que a lo mejor quiere vender algo y está sesgado. Pero bueno, desde el centro, como equipo directivo, ¿qué consejos podrías dar o qué recomendaciones? Yo creo que los equipos directivos tienen una instancia muy enriquecedora, que es el claustro, cuando se reúne el profesorado. Y a veces en esas reuniones pueden estar una hora en temas administrativos y falta tema pedagógico, falta tema de la educación de los niños. Entonces, yo una sugerencia que la he transmitido en otros contextos es que en ese claustro, que en Chile se llama Consejo de Profesores, que es cuando están todos y está todo el mundo reunido, se diga, se aborde una de las problemáticas que está pasando en ese centro, por ejemplo, el que te decía anteriormente, que han tenido una alza de los estudiantes que vienen de otros países y están un poco desbordados porque o que no hablan español o que, no sé, tienen otra cultura, no sé, me lo estoy inventando. Le está costando llevar a cabo las clases, especialmente en primero de primaria y segundo de primaria. ¿Qué hacemos? Yo creo que el equipo directivo debiese ser capaz de utilizar la investigación en ese momento. ¿Cómo? Seleccionando tal vez un artículo de investigación y hacer un primer filtro a través de una síntesis del artículo a todo el profesorado. O los pueden reunir en pequeños grupos, les da un pedacito del artículo y dice, vale, en 15 minutos lo comentamos, vale, ¿qué resultados entrega? Bueno, que a los alumnos migrantes es importante la contención emocional. Dos, que para alumnos migrantes es importante el idioma, que para el trabajo con la familia. O sea, despedazar, analizar un artículo en el claustro. O sea, yo lo encuentro maravilloso, pero sigo hablándolo desde mi punto de vista teórico. ¿Vale? Pero claro, a veces el consejo, como te decía, el consejo de profesores o el claustro está muy enfocado en otras temáticas que no aportan a lo que pasa en el aula. Entonces, este cambio de chip tiene que ser por parte del equipo directivo. ¿Y de dónde va a venir ese cambio? Porque ellos ya se formaron hace muchos años. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr con los directivos? Es difícil también, porque ¿de dónde los vamos a motivar para que hagan esto? Y otra cosa que es una crítica a nosotros como gremio investigador, es que a veces vamos a recoger datos a centros, que esto es una crítica que, o sea, la conozco muy de cerca. Recogemos datos, vamos muy amables, por favor, me puedes dejar aplicar este cuestionario o hacer un focus group o hacer un estudio de caso. Nos vamos a nuestra universidad, escribimos nuestro artículo, lo publicamos y a ese colegio o instituto le enviamos un PDF vía correo electrónico. Y eso es todo lo que hacemos con los resultados. Con suerte, porque a veces ni eso. Entonces, obviamente, esto también incrementa la brecha, porque también nos miran a nosotros como gente que vive en otro ambiente, en otra órbita, muy abstracto, muy lejano, y que además hemos ido allí y no les hemos entregado nada para que mejoren. Entonces, esa es una debilidad muy grande que tenemos los equipos de investigación, los grupos de investigación, los centros de investigación, las universidades y en general. La manera en que llevamos nuestros resultados, de además de lugares en que hemos recogido datos. Y eso tiene que mejorar, o sea, es una debilidad tremenda. Entonces también, ¿sabes qué? En mi tesis se menciona mucho, hay una desconfianza hacia nosotros. Existe desconfianza por parte del profesorado no universitario hacia lo que hacemos, hacia la manera en que nos manejamos, la manera en que comunicamos lo que hacemos, o sea, es como que cierto escepticismo, porque al final te aferras a la práctica y te aferras a lo que te entregan datos concretos y ayudas inmediatas a lo que tú estás necesitando. Eso que dices para mí es importante. Yo, por ejemplo, cuando mis estudiantes de TFM, una de las ideas que les doy cuando tienen que recoger datos es, vale, ¿ellos qué van a ganar? ¿Qué van a ganar haciendo ese cuestionario? ¿Qué les ofreces tú luego? ¿Vale? Más allá de darle los resultados, que a lo mejor ni les interesa, pero oye, vamos a ofrecerle un taller de un par de horas sobre esa temática gratuito. ¿Vale? Es decir, no tenemos financiación para esa pequeña investigación, pero tú sí que puedes hacer un taller luego, cuando acabe la investigación, para que mejore, yo qué sé, por ejemplo, la competencia informacional. Pues venga, la investigación va sobre eso. Participan docentes. Pues en un año, cuando acabe la investigación, haremos un taller. ¿Vale? Son pequeñas ideas que se pueden llevar a la práctica. Creo que en tus artículos a todo esto lo llamas como la explicación simplista de la transferencia del conocimiento a la práctica docente. Y antes también lo comentaste también, la idea
de que hay ciertos diseños, enfoques de investigación que precisamente promueven que los participantes, que pueden ser docentes en este caso, se involucren en esa investigación, ¿vale? Tenemos investigación cualitativa, con diseño pues, de investigación-acción, en los que ellos también se involucran. Y creo que es una buena manera de aportar conocimiento valioso y a la vez formar a los docentes, que ellos ven desde dentro cómo se hace una investigación para que luego ellos la puedan hacer. Pero claro, a la hora de publicar esto, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede como investigadores en las revistas? Y esto creo que es importante que los docentes no universitarios también lo sepan. ¿Qué pasa con ese tipo de estudios? No suelen ser aceptados en revistas top. Top en el sentido de, insisto, son top por su indexación. Otra cosa es quién nos lee. Y no suelen no aceptarlas. Están mucho más validados los artículos cuantitativos con grandes muestras y ciertos artículos cualitativos. Yo por ahí tengo alguno en alguna revista buena, pero que igual tuve que pasar como va por varias, porque no, como que te lo echan un poquito para el lado cuando tú haces algo muy contextual, cuando haces algo muy de un entorno, cuando no se pueden generalizar, algunas revistas ya te ponen el stop. Algunas, porque también depende mucho de los evaluadores que te toquen, de la mirada que tiene el editor sobre el tema, pero en general a veces nos desmotivamos de sacar un artículo de ese tema porque sabemos que tal vez no es tan publicable en los criterios que nos exige ANECA. Y esto es importante porque al final nos condiciona la elección de un tipo de diseño. Nos da miedo hacer investigación cualitativa cuando probablemente sea la más efectiva en el campo educativo por la multitud de variables que tiene nuestro contexto. Efectivamente. De entre las propuestas para mejorar la participación del profesorado en la investigación educativa, me llamó la atención en uno de tus trabajos que se organizan como en 3 bloques, ¿no? Personal, institucional y también el de investigación, ¿no? Como esas 3 dimensiones. Cuéntanos qué salió más. Porque a lo mejor tendemos a pensar siempre que la institución, la burocracia, que tenemos menos tiempo, pero ¿qué fue realmente lo que más se repitió? Yo creo que lo que pasa con el profesorado en la formación, como te decía anteriormente, tanto inicial como permanente, esto es lo que más presenta preponderancia o importancia en este problema, porque finalmente la administración es difícil que cambie. Los criterios como nos evalúan a nosotros también es difícil. Sin embargo, la formación que recibe el profesorado, no solo la formación inicial, sino que la permanente, es fundamental para poder lograr cambios en este tema. Porque tal como decías tú, si no lo hemos visto, quizás qué importancia va a tener en mi ejercicio profesional. Lo mismo que te decía anteriormente con un ejemplo cotidiano de la crianza que tenemos nuestros padres. O sea, si nos enseñan algo y si no nos enseñaron algo, de adulto es como que, ¿qué? A mí no me importa eso. Es algo muy implícito, pero que en el fondo está marcando una pauta en este tema. Yo creo que las personas que están escuchándonos, es importante los que sean profesores universitarios, animarlos para que independiente de su asignatura, puedan trabajar de forma transversal con la investigación. Con cosas muy simples. Alumnos, hoy vamos a buscar problemas de investigación respecto a este tema. Vale, júntate con un compañero. Van a pensar en un problema de investigación que surge a partir de este tema. Ya, pero ¿qué? ¿Pero de dónde lo saco? A ver, pensemos, una situación que esté dando un problema, que esté generando un conflicto. Te estoy dando un ejemplo muy puntual. Otro día, en otra clase, ya chicos, vamos a plantear un objetivo general para poder abordar este tema. Ya, pero ¿cómo se redactan? Bueno, se redactan con un verbo en infinitivo, acá tienen unos verbos de los cuales pueden coger algunos, el objetivo general es así, el específico es así. Vale. Otra clase. Bueno, chicos, vamos a entrar a Google Académico y vamos a explorar con las funciones que tiene, vamos a aprender a buscar con operadores booleanos si es necesario, y vamos a buscar información. Vale, de eso va a seleccionar un artículo que sea actual, que sea de una revista en español, y vamos a trabajar en grupo en ese artículo. Si te das cuenta, en cualquier asignatura lo puedes hacer. No tiene que ser la asignatura de métodos de investigación. Entonces, hay algunos profes que dicen, no, pero si yo no hago método, ¿a mí qué me importa? No, pues es que sí te importa, porque estamos tratando de formar profesorado que tenga una mirada crítica, una mirada exhaustiva, que sea capaz de discriminar información en la era de las fake news. O sea, tenemos que formar un profesorado, ¿verdad?
que sea capaz de también construir conocimiento, ¿no? Como decías tú, que el conocimiento que entrega el profesorado también es algo interesante de encontrar, de abordar, y parece esta explicación simplista que tú mencionabas, es como que logramos un resultado y lo aplicamos a la escuela. No, no es así, no es automático. Tenemos que fijarnos en los contextos, que todos son distintos. Entonces puede que una estrategia para trabajar las matemáticas en primaria, que fue publicada y que está súper guay y no sé qué, puede que en un contexto funcione y en otro no. Entonces no podemos reducir esta brecha a decir, aplico la investigación al aula. No, no es tan simple. Yo hay una cosa que vengo practicando los últimos 2-3 años, especialmente en mi asignatura, y es no cerrarme exclusivamente a los contenidos de la materia. Primero porque la guía docente no apunta así, apunta en competencias, ¿vale? Y no podemos enseñar exclusivamente, si estamos, por ejemplo, en matemáticas, solo matemáticas, ¿vale? Contenido de matemáticas, sino que intentar conectar, que eso es valioso para el aprendizaje, que no es cosa que me lo invente yo, sino va a beneficiar esa visión holística de la realidad, va a fomentar en las personas que sepan especializarse, pero sobre todo que vean las conexiones entre las distintas disciplinas. Y yo creo que ahí la separación por disciplinas y asignaturas en este sentido hace bastante daño. Está bien a nivel de organización probablemente, pero a nivel de conexión de ideas pues perjudica, creo que bastante. Una penúltima cuestión que te quería hacer es en los próximos años o actualmente las tendencias sobre investigación educativa. En tus estudios, una de las cosas que decías era que los docentes perciben que los investigadores realizan investigaciones sobre temas que les interesan a ellos mismos y que están alejados de la realidad. Seguimos los temas que nos interesan, seguimos lo que vemos que hace falta, seguimos las recomendaciones institucionales. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Lo que pasa es que nosotros investigamos sobre nuestros temas. ¿En qué sentido? Tú tienes una línea de investigación, yo tengo otra, que es esta, por ejemplo, y otras afines. Yo publico sobre eso. Entonces, el profesorado se queja un poco de eso, especialmente los que tienen tal vez estudios de posgrado, que entienden más de dónde surge la investigación y entienden un poco más porque tienen profesores que investigan y los profesores que investigan llevan a su clase un paper que han publicado ellos y a la otra clase llevan otro paper que también publicaron ellos. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí va eso que yo escribí, que hay profesorado que dice, oye, ustedes tienen una línea y si pueden publicar 10 artículos sobre esa línea, lo hacen. Es verdad, porque nos estamos especializando y estamos profundizando, pero ¿en qué medida escuchamos lo que el profesorado quiere? Porque puede que necesiten, por ejemplo, más investigación sobre competencias digitales, ¿no? Porque hay algún profesor que tal vez esté súper enchufado con la tecnología y otros que no. Tenemos el tema del chat GPT, inteligencia artificial, tenemos temas migratorios, tenemos temas de dificultades de aprendizaje, y de repente el profesorado no universitario se queja un poco de eso, de que estamos publicando, estamos sobre especializándonos en lo nuestro sin abrirnos a otras aristas. Ahora, nosotros nos defendemos, ¿no? Oye, yo tengo mi línea y es válido. Voy a un congreso y hay 100 líneas y una de esas es la mía. Estoy bien. Pero que sepamos que hay un grupo de profesores no universitarios que lo mira con cierta desconfianza, eso que nosotros Sí, hacemos. pero yo creo que lo has explicado muy bien, porque al final, si el conocimiento avanza, es por la especialización, ¿vale? Entonces, Sí, eso tiene que mantenerse. No podemos estar claro. viendo todo de forma global y conectando continuamente áreas de conocimiento. A lo que me refería con esa conexión es luego en la realidad. Es decir, tenéis como esas dos vías. Seguir con esa super especialización, pero dentro de esa super especialización, pues también dentro de tu línea de investigación, pues enfocarnos en cosas que estamos viendo que pueden ser necesarias. Creo que hay No claro, cerrarnos, yo exactamente. creo, no Claro, no cerrarnos. cerrarnos a lo que yo creo que es importante o a lo que me apetece, que es importante investigar sobre lo que uno quiere también, ¿eh? Porque Efectivamente. vas a estar mucho más motivado. Pero echar un vistazo fuera, a ver, dentro de tu línea, que puede estar demandándose más. Y a partir de ahí intentar hacer una unión. Bueno, pues la última, no sé si la más difícil o no, pero complejilla. ¿Cómo resumirías en un minuto aproximadamente lo que hemos hablado en la entrevista o cuál sería tu mensaje principal de todo lo que hemos visto?
A ver, yo creo que mi principal mensaje es que la ciencia es para todos y todas y que todos deberíamos beneficiarnos de ella. Entonces, creo que en una escuela los máximos beneficiados, por ejemplo, deberían ser los estudiantes. Y lo mismo en la universidad. Los principales beneficiados de la ciencia deberían ser nuestros estudiantes. Entonces, para lograr ese beneficio, es importante ir derribando paulatinamente estas murallas que hemos ido conversando. O sea, yo creo que eso en resumen. O sea, que la ciencia no es solo lo que estamos produciendo, sino que debiese tener un volcarse a la sociedad. Creo que, no sé, creo que eso es lo que se me ocurrió. Perfecto, yo creo que espero que esta entrevista sirva para crear esos puentes, derribar algunos muros. Hemos sido críticos también, pero porque creo que este tema requiere una capacidad crítica. Creo también que los investigadores tenemos un punto más de responsabilidad. Investigadores me refiero de los que estamos en la universidad, por ejemplo, ¿vale? Creo que tenemos un puntito más de responsabilidad y que podemos lanzar más estos puentes. Creo que tenemos ahí una misión por delante y saber que hay creencias que no se van a poder derribar y por eso la formación inicial va a ser fundamental para que esas creencias no se lleguen a fijar nunca, porque una vez fijada una creencia va a costar muchísimo derribarla. Muchísimas gracias, Ailén, gracias por tu tiempo y gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a ti, José Luis, por la invitación y quedo abierta a cualquier otra invitación que me hagas. Muy bien, muchas gracias.